Y vamos a hablar ahora de un tema que nunca pasa de moda. A finales de la semana pasada se celebró en Madrid el primer Congreso de Infancia y Adolescencia al que asistió el ministro de Justicia y la Fiscal General del Estado, y donde los abogados de familia enumeraron los errores más habituales en un divorcio con hijos. Hoy tenemos a María José Sánchez, vocal de esta asociación y abogada vallisoletana, con la que vamos a analizar la situación de los divorcios en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, su asociación alertaba el pasado jueves como primer gran error el cruce de críticas entre padres y madres divorciados, ya que provoca pues un efecto devastador en los hijos. ¿Es una práctica cada vez más habitual? ¿No son capaces los padres de proteger a sus hijos en situaciones tan complicadas como esa? Vamos a ver, yo creo que es una práctica que siempre ha existido. Lo que pasa que ahora, pues por el cambio, el derecho de familia está sometido a cambios sociales, ¿no? Y la realidad social en la que nos movemos quizá lo vemos más y lo valoramos más, pero yo creo que ha existido, existe y existirá. En ese foro se llegó a decir, creo que lo dijo la presidenta de la asociación, que este tipo de actuaciones era casi maltrato juvenil, maltrato infantil. Sí, ella lo calificó de maltrato infanto-juvenil, ¿no? Vamos a ver, maltrato como tal es causar un daño físico o psicológico a otra persona, ¿no? Es cierto que las repercusiones que esto tiene en los niños, luego en corto o largo plazo, sí que se puede calificar como maltrato, ¿no? En el sentido que, bueno, pues les va a perjudicar en su vida futura, lógicamente. Entonces ella lo calificó como tal, pero claro, yo creo que tenemos que diferenciar ese calificativo por parte, en este caso, de nuestra presidenta, de Mariló, de maltrato con un ilícito penal. Lo tenemos que diferenciar, lógicamente. Hay un dato preocupante, según el Observatorio del Derecho de Familia. El 97% de los divorcios contenciosos con hijos tienen un nivel de conflictividad alto o muy alto. Cada vez nos divorciamos peor. Estas nuevas generaciones de matrimonios se divorcian de forma, digamos, más traumática que antes. Yo creo que, bueno, que todo tiene que ver con lo que he dicho anteriormente, con los cambios sociales, ¿no? Antes era, bueno, pues una familia, un patriarcado, ¿no? Con familia extensa, y bueno, realmente el tema de una guardia y custodia compartida hace 20 años era, por ejemplo, impensable, ¿no? Entonces no es que nos divorciemos peor o mejor, ¿no? Porque en otra época se daban otra serie de circunstancias. Sin embargo, sí que es cierto que los hijos, en la mayoría de los procedimientos de divorcio o de ruptura, se utilizan como arma arrojadiza. Incluso a los hijos se les mete de lleno en el propio procedimiento. Se les pide a lo mejor incluso opinión para decir, oye, ¿qué régimen de visitas quieres? O cómo quieres relacionarte con tu padre o cómo quieres relacionarte con tu madre. E incluso hay muchas situaciones en las cuales los hijos presencian, que son las más graves, claro, situaciones de insultos, de amenazas entre los padres, o incluso, bueno, pues presencian situaciones que les influyen en un futuro de forma muy negativa. Entonces, claro que se tiran los padres a los hijos, sí. Claro. Vamos a ver cómo se está comportando, vamos a analizar cómo está comportando los divorcios en esta época COVID, con este estado de alarma. A priori debería haber más casos, bueno, siempre después de un tiempo prolongado de convivencia. Pasa en verano, en Navidades, en Semana Santa, parece que hay más casos de divorcios, pero según los datos que ustedes tienen no es así. Yo no sé si esto tiene que ver con la crisis económica que haya frenado este tipo de divorcios. Sí, no hay mucho más, o sea, no hay muchos más que en cualquier similar a una situación que se produce después de vacaciones, ¿no? Sobre todo en junio del año pasado, julio fue una situación muy similar. Lo que quizá, bueno, se dieron, porque tenemos que partir que en la época de pandemia hubo bastantes incumplimientos del régimen de visitas o las guardas y custodias compartidas, motivados principalmente porque no hubo un criterio uniforme por parte de las distintas juntas de jueces. Entonces, en consecuencia de esos incumplimientos, bueno, luego en abril del año pasado se dictó un Real Decreto para poder compensar esos incumplimientos que había habido, y hubo una serie que tampoco es que tuviera una recepción muy importante, pero bueno, sí que hubo bastantes resoluciones relacionadas con las compensaciones de regímenes de visitas. Divorcios, como me has preguntado, o guardas y custodias como tal, no ha habido más de lo normal. Lo que sí que está habiendo relacionada con la cuestión económica es el tema de modificaciones de medidas. Es decir, se están solicitando
reducción de pensiones compensatorias, reducción de pensiones alimenticias e incluso se están solicitando bastante cambios de régimen de guarda y custodia. No lo sé si porque el confinamiento ha permitido compatibilizar mejor la vida laboral con el cuidado de los hijos por el tema del teletrabajo o porque, bueno, también alguno de los progenitores, padre o madre, haya visto las ventajas, entre comillas, que puede tener un régimen cuando hay buena relación de custodia compartida. O sea, que el teletrabajo de alguna forma puede favorecer esa custodia compartida, es lo que viene a decir, Sí, por supuesto, ¿no? Claro. Y entiendo también que lo que hablaba respecto a las compensaciones, aportaciones económicas, ahora con muchos ciudadanos en ERTE, con una bajada de sueldos, de ahí que se quiera también reducir, ¿no?, esas aportaciones, ¿no? Me imagino que esa es la situación. Sí, ciertamente es por eso, claro, los ingresos se han visto mermados, entonces si se tiene una pensión, para abonar una pensión alimenticia o compensatoria de una determinada cantidad de dinero se pretende reducir. Y una de las consecuencias que yo he apreciado de la pandemia es que las pensiones de alimentos que ahora mismo se implantan en un régimen ex novo de divorcio que se establecen por primera vez, son inferiores a las que se implantaban anteriormente. Y ello, lógicamente, porque al ser los ingresos inferiores, lógicamente también las pensiones son proporcionales a los medios económicos del obligado al pago y por ello se ven reducidas. Algo que también que ha decrecido, o que ha crecido, perdón, mucho durante el estado de alarma son las discrepancias en el ejercicio de la patria potestad. Es decir, padres que llevan al juez bueno, pues, conflictos entre ellos, ya sea porque su hijo quiere que vaya a un colegio privado la madre y el padre a uno público, por viajes, por temas sanitarios. ¿Eso a qué se debe? Hay un procedimiento que es el de jurisdicción voluntaria, porque no hay acuerdo entre los padres en el ejercicio de la patria potestad. Todos sabemos que hay patria potestad y guarda y custodia. Patria potestad son las decisiones importantes, relevantes y significativas de nuestros hijos que tenemos que estar de acuerdo ambos padres. Cambio de colegio, cambio de domicilio. Entonces, lo que sí que se ha dado, sobre todo en el mes de septiembre y octubre, y ahora en marzo, quizá con el tema de matricular a los niños en el colegio, ha sido el tema de pedir autorización al juez para que permitiera a uno de los dos padres el que matriculara a su hijo en un centro escolar. También el tema de ortodoncias, de gastos médicos, no viajes. Lo de los viajes, la verdad es que esta vez no lo hemos ahorrado. Esta vez lo de los viajes no ha sido viable. ¿No? Hoy escribía en ABC un artículo José Peláez, que es un columnista de aquí de Valladolid, a raíz del documental de Rocío Carrasco. Él hacía un paralelismo en el caso de la hija de Rocío Jurado con el de muchos padres hombres que no pueden ver a sus hijos. Escribía textualmente: la sociedad ha tenido que ver sufrir a una madre para entender de una vez el sufrimiento de los padres. ¿Lo comparte? Bueno, como cuestión previa, adelanto que yo el documental no lo he visto. Y yo creo que... Bueno, pero estamos hablando de una madre que, bueno, a la que le han quitado, digamos, entre comillas, sus hijos. Y yo creo que lo podemos extender tanto a una madre como a un padre. A mí se me han dado situaciones tanto de un lado como del otro, ¿no? O sea, en las mismas proporciones y en número. Es que tampoco podría hacer una estadística como tal, depende de muchas circunstancias. Pero vamos, yo creo que se dan... O sea, esa utilización por parte de los hijos se da tanto en varones como en mujeres, en madres como en padres. Hay un tema que sé que les preocupa mucho a los abogados de familia. Bueno, en Castilla y León hay solo 7 juzgados de familia y hay 5 provincias que no lo tienen: Ávila, Segovia, Soria, Zamora y Palencia. ¿Por qué son necesarios más juzgados especializados en estos asuntos? ¿Qué riesgos acarrea no tenerlos? La jurisdicción de familia es necesaria y es necesaria ya. El riesgo principalmente son los retrasos en las resoluciones. No es lo mismo un juzgado especializado de familia, como puede ocurrir aquí en Valladolid, como un juzgado que no lo es, como por ejemplo Medina del Campo, siendo dentro de la misma circunscripción. Y digo esto ¿por qué? Porque nos tenemos que dar cuenta que esos juzgados tienen procedimientos penales y procedimientos civiles. La agenda penal va por delante de la agenda civil. Si nos encontramos una causa con presos, siempre va a suspender un procedimiento que esté señalado, por ejemplo, ese día de familia. Y entonces, claro, las resoluciones son más lentas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que
se genera una mayor inseguridad jurídica, ¿no? Porque, con todos los respetos, creo que el criterio en los juzgados especializados es más uniforme. Es como que escuchan más la doctrina del Tribunal Supremo que ocurre en los juzgados que no son especializados. Y luego también de esa forma se cumpliría la igualdad de todos para acceder a la justicia, porque dependiendo del lugar donde tú residas, acudes a un juzgado especializado o no especializado. ¿Y cuántos juzgados harían falta? ¿Tendría que haber uno por provincia, al menos de forma mínimo? Mínimo. Aquí en Valladolid hay 3 y nos quedamos cortos. Y luego ya no solamente los juzgados, sino las secciones de las audiencias provinciales especializadas en Castilla y León solamente hay 2, la de Burgos y la de Valladolid. Entonces también es un poco una contradicción, ¿no?, que haya un juzgado o 2 juzgados, como ocurre en León, especializados, y no haya ninguna sección de la audiencia especializada que pueda ver el recurso. Tengo aquí a 3 tertulianos, periodistas, los 3, le van a plantear alguna pregunta. Joaquín, por ejemplo. Bueno, yo también adelanto que tampoco he visto el documental, ni tengo ni el más mínimo interés en verlo, porque me parece que es... no sé, no lo ha visto casi nadie, Joaquín, no lo ha visto casi nadie. Vamos, ya me imagino que lo ha visto todo el mundo, y de hecho, aun no queriendo verlo, te encuentras con imágenes. Pero yo, la pregunta quería ir por ahí. Yo no sé qué influencia tiene en todo este tipo de procesos los medios de comunicación, sobre todo... Bueno, pues en este caso las televisiones, que hacen de los divorcios un negocio para la propia televisión y que probablemente influyen mucho en los matrimonios, es decir, en la pareja, en los padres, las madres y en los hijos. O sea, el divorcio televisado en ocasiones, y yo creo que esta ocasión es así, es casi pornográfico. Y me parece detestable y creo que tiene que tener mucha influencia en las parejas. Y le añado yo una cosilla más. Y si no hay que insultarse delante de los niños en casa, hacerlo en los platos de televisión, imagino que ya debe ser, en fin, el daño mucho mayor. A mí, vamos, yo desde luego que rechazo este tipo de situaciones, o sea, y que encima se expongan al público, más que nada porque tenemos que tener en cuenta que cada divorcio es un traje a medida, cada circunstancia familiar es de esa familia, o sea, no podemos extrapolarlo a los demás, no podemos, cada asunto es concreto. Y sí que es cierto que, bueno, pues la variedad de clientes que pueden acudir al despacho, tú tienes que escuchar y hacer una labor de seleccionar en cada asunto lo que es relevante y no es relevante. Y es cierto que a veces a los despachos pues acuden clientes que han visto, como no me ha ocurrido todavía, gracias a Dios, pero bueno, habrán visto el documental y me expondrán, me dirán, y claro, ahí es tu labor, que tienes que centrar y decir, mira, tu asunto es este, la viabilidad que yo veo es este, y en el otro asunto pues las circunstancias serían otras, pero bueno, yo la verdad es que comparto contigo lo que es, bueno, el rechazar ese tipo de prácticas, sí. Silvia González. Señora Sánchez, buenas noches. A mí me gustaría preguntarle, si tan obvio y tan evidente es que involucrar a los niños en el conflicto de una separación tiene esas consecuencias tan negativas para su crecimiento, para su estabilidad anímica y emocional, ¿por qué no hay herramientas que los protegen más? Y si cree que esos juzgados especializados en derecho de familia no... de alguna manera no aliviarían o evitarían que esos daños sean mayores. Vamos a ver, los juzgados están cuando la situación ya ha ocurrido, es decir, no son preventivos. Ya, pero usted decía que en muchos casos es el propio juez o son los abogados los que involucran a los niños en esas intervenciones en las que les piden que decidan, ¿no? No, los abogados no, vamos, yo creo que un buen abogado de familia no tiene que involucrar a los menores en el procedimiento. Quienes los involucran realmente son los padres. O sea, los padres, a ver, es cierto que puede haber un asesoramiento, mal asesoramiento hacia los padres para que involucren a los niños en el procedimiento. Yo quizá me refería, a lo mejor la explicación no ha sido correcta, en que los padres en ocasiones cuando tienen una resolución judicial cogen y se la leen a
sus hijos y dicen mira lo que dice tu padre o mira lo que dice tu madre en la demanda o en la contestación, no porque los propios letrados lleven a los hijos a lo que sea el procedimiento judicial. Los jueces no les involucran como tal, los jueces llaman a los menores porque a los menores hay que oírlos a partir de los 12 años y es porque no porque lo quieran los jueces, sino porque legalmente es así. En procedimientos de familia se les llama a los menores para acudir a equipos técnicos, que son los equipos psicosociales que lo proponen los letrados la prueba, para que se valore, bueno, pues a lo mejor la mejor alternativa de guarda y custodia o de régimen de visitas, pero como tal no les llama el juzgado o los abogados al procedimiento. Y luego los menores tienen una garantía ahí, está el fiscal, el Ministerio Fiscal es el que vela por el interés de los menores, entonces podemos decir que protege a los menores. Y esas herramientas, como decía Silvia, están funcionando, esas herramientas de protección en casos extremos como los que estamos hablando, ¿sí? Sí. Fernando. Yo sí he visto el programa de Marras y me parece que se está haciendo un juicio paralelo con lo malo que tiene eso, hacerlo ante millones de personas y sin ningún tipo de margen de seguridad, ¿no? Pero sí que quería insistir en lo que estábamos hablando, de que, bueno, ustedes son abogados y a fin de cuentas quieren ganar quieren que sus clientes ganen el proceso en el que están. Por lo tanto, cuando un cliente aparece involucrando a su hijo, ¿cómo pueden ustedes bandear eso? Me resulta imposible. Quiero decir que es un argumento más quizá para ustedes, para su trabajo. No, yo no lo veo como argumento, porque vamos a ver, un procedimiento de familia no lo podemos ver como ganar o perder. Es decir, es una ruptura en la que van a perder todos. O sea, van a perder todos. Porque van a repartir. Bueno, eso es el tema económico, porque el procedimiento de familia tenemos la parte personal y lo que es la parte patrimonial. Quizá en la parte patrimonial ahí sí que se puede hablar de ganar o de perder, es una cuestión económica puramente dicha, pero desde el punto de vista personal no. Es una ruptura y es regularizar esa situación de la mejor forma posible. Y lo que nosotros tenemos que evitar, como abogados de familia que somos, es que se tense más el conflicto que pueda existir entre esas personas, ¿no? ¿Por qué? Pues por intentar llegar incluso a acuerdos, consensuar determinadas pautas. ¿Por qué? Porque el procedimiento de familia se trata de esa familia que ha permanecido unida hasta ese momento con hijos, el que a partir de un determinado momento se rompe, pero los hijos siguen estando ahí, con lo cual si se lanza uno al otro los hijos, al final los perjudicados realmente van a ser ellos. Pero perdóneme, si un matrimonio está enfadadísimo, como suelen estar los matrimonios cuando se divorcian, son menos, supongo que me constatará este dato, los que se divorcian civilizadamente, normalmente están enfrentados uno a otro. Ese reparto, no solo patrimonial, sino de las tareas de los hijos, de, bueno, quién... Y del tiempo. Claro, quién se lleva el tiempo de los hijos está en juego en ese proceso. Sí, pero partimos de lo siguiente, el reparto de los hijos se ve claramente cuando ambas partes o quieren una custodia compartida, uno quiere una custodia compartida y otro quiere una custodia exclusiva. Entonces ahí se expone claramente, bueno, las posibilidades reales que tiene cada uno para poder repartirse el tiempo de los hijos, para cómo organizarse. Y la realidad es que estamos viendo que nuestra labor realmente también es encauzar esto, saber encauzar esto y explicar claramente a los clientes la situación como está. No, yo a un cliente no le puedo decir, mira, no, la custodia compartida imposible, inviable. No, ahí está la doctrina del Supremo, ahí están, a lo mejor hace 20 años sí, pero en este momento no. Entonces es encauzarles en función a la doctrina que hay, en función a su situación, valorar lo que es esa unidad familiar y decirles al cliente, mira, vale, muy bien, tú quieres una custodia exclusiva o quieres una custodia compartida, que sepas que bueno, que esto está muy complicado, es muy difícil. Yo voy a discutir con argumentos, pero con argumentos jurídicos, no de otro tipo. Pues María José Sánchez, bueno, nos ha dado una buena clase particular de Derecho de Familia, muy interesante. Bueno, como decía antes, el estado de alarma, la pandemia también está cambiando ciertas cosas. Esperemos que sean todas para bien. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Muchísimas gracias a vosotros.